Para todos, bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo, semanal. Vamos capítulo a capítulo y versículo a versículo de la Biblia. Y en este momento nos encontramos en la parte final del Evangelio de Mateo. Específicamente vamos a entrar en el capítulo 26. Es un capítulo un poco largo, por lo cual hemos decidido subdividirlo en tres estudios. Hoy vamos a ver exclusivamente el versículo 1 al versículo 25. Así que sin mayor preámbulo, entonces, sean todos bienvenidos y vamos a iniciar la lectura del texto que nos compete el día de hoy. Vamos a subdividirlo en algunas secciones. Primero vamos a leer del 1 al 5, lo analizaremos, posteriormente del 6 al 13, después del 14 al 16 y la parte final de hoy del 17 al 25. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a ponerlo acá a la vista eh, de todos para que puedan seguir la lectura quienes no tengan una Biblia a la mano. Vamos a iniciar leyendo la versión Reina Valera y posteriormente, como ustedes saben, comparamos con otras traducciones para también sacar enseñanza de las diferentes modalidades en que las versiones han traducido estos pasajes. Recuerde que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, básicamente en hebreo y una parte en arameo, y el Nuevo Testamento en el griego koiné, que era el griego que se hablaba en tiempos de Jesús. Así que leamos la primera porción y analicémosla del versículo 1 al versículo 5. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ok, vamos a poner acá una Biblia en varias versiones al mismo tiempo. Hay muchísimas otras. Venimos usando estas. eh, las de la izquierda son un poco más formales y la NBI se le llama una versión dinámica, y las dos de la derecha son versiones parafraseadas se llama. Eh, la última que usted ve acá es una versión en inglés que tiene unos numeritos de un autor que se apellidaba Strongs. Él le puso número a todas las palabras griegas, y algunas veces ir a consultar por lo menos la raíz y el uso de esa palabra de manera rápida es útil. Claro, no es una herramienta exhaustiva la concordancia de Strongs. Hay otras herramientas más profundas, pero para un lector común o inicial de la Biblia es un buen recurso inicial. Muy bien. Aquí dice que después de exponer todas esas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos. Y una buena pregunta es: ¿después de qué? Si usted no estuvo en el estudio pasado, vamos a regresar un momentito a Mateo 25 e incluso un poquito antes. Déjenme ver. Sí, toda esta parte es lo que se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Es un discurso relativamente largo de Jesús, está hablando, explicándoles varias cosas. Es la última semana de la vida de Jesús, así que está enseñándoles de muchas cosas, incluso les habla acerca de su segunda venida, el fin de los tiempos, etcétera. Y les pone también algunas parábolas. Ah, Básicamente el capítulo 24 es donde inicia
este discurso, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo y a raíz de ahí empieza a enseñar. En esta Biblia que tenemos a la vista, todo eso que está en rojo son las palabras de Jesús. Quiere decir que después de todo lo que enseñó el capítulo 24 y el capítulo 25, que usted ve que está todo en rojo, entonces dice, de nuevo vamos a la versión en paralelo. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, el capítulo 24 y el capítulo 25 del Sermón del Monte de los Olivos. Les dijo a sus discípulos, aquí ya no está hablando a las multitudes, básicamente les está hablando a su grupo más cercano, al grupo de seguidores. Les dice, como ustedes ya saben, ahora estoy contrastando con la NBI, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Jesús venía ya preparando a sus discípulos, diciéndoles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer y ser entregado. Ellos al principio no lo aceptaban y no lo podían ni siquiera entender, pero aquí ya estamos en esa última semana y entonces les vuelve a recordar, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer mención aquí es este tema, que creo que es importante y vamos a hacer una, vamos a incluir aquí en este estudio una pequeña parte para entender ese tema de la Pascua. Dice ahí, como ustedes saben, faltan 2 días para la fiesta de la Pascua, así lo dice la palabra de Dios para todos. Como ustedes saben, la fiesta de la Pascua es pasado mañana, es otra forma de decirlo, ¿no? Y el Hijo del Hombre será entregado. Ahora, hablemos un poquito de este tema de la fiesta de la Pascua, porque incluso en lo que leímos ahorita dice que los sacerdotes y religiosos estaban viendo cómo capturaban a Jesús, pero según ellos, según su plan, decían mejor no durante la fiesta de la Pascua para que se podría volver un alboroto. ¿Qué es este tema de la Pascua? Para empezar, debo decir que no tiene que ver nada con algunas alusiones modernas. La Pascua de Semana Santa, dicen algunos, ¿verdad? La Pascua de Navidad, eh, tiene que ver con una celebración que Dios estableció para el pueblo judío cuando el pueblo judío estaba esclavizado allá en Egipto. La mayoría de nosotros conocemos esta historia y Dios los saca con brazo poderoso, los hace pasar por el mar Rojo, se recuerda, y lo lleva rumbo a la tierra prometida. Vamos a leer un par de pasajes porque eh, para que sepamos qué es lo que pasaba en la Pascua y el por qué, y también por qué hay esta mención aquí y también de los sacerdotes, pero que no sea durante la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían varias fiestas que celebraban. Les voy a poner acá una, una imagen. Espero se logre visualizar correctamente ahí en sus dispositivos. Ah, este es un resumen de todas las fiestas judías que Dios había establecido. En celeste está, digámoslo así, nuestro calendario actual. Dice marzo, abril, mayo, ahí están todos los meses. Y en la parte negra están los nombres de los meses del calendario judío original. Los judíos tienen ahora 2 calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. Este es el calendario religioso, el que Dios estableció y les dijo en qué meses, les dijo cómo le llamaran a los meses. Una cosa importante es esto: los meses del calendario religioso judío están basados en un calendario lunar. Nuestro calendario actual es solar. Nosotros tenemos 365 días al año y cada 4 años se añade un día. Los judíos tenían todos estos meses en base a la luna, o sea que eran meses de 28 días. Algo que pasaba es que eh, sobraban algunos días y entonces tenían que incluir un mes cada cierto tiempo, así como nosotros añadimos un día bisiesto, en el año bisiesto, ellos tenían que hacer un ajuste también. Pero ese no es el punto ahorita. Aquí nada más está la mención, por eso decía, espero que se lea correctamente,
Dice Pesaj, la Pascua, y ahí están los versículos, la fiesta de los panes sin levadura era en el mes número 1 que se llamaba Nisan. Eso sí es importante. El mes 1 con que arrancaba ese calendario dado por Dios se llamaba Nisan. Ahí se celebraba la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y también la fiesta de las primicias. Posteriormente hay otra fiesta que se llama eh, Shavuot, que popularmente se conoce como Pentecostés. Recuerde que esos nombres de Shavuot y Pesaj están basados en la palabra hebrea original. Nosotros lo conocemos como Pascua, ahorita voy a explicar eso, ¿verdad? El Shavuot es el nombre correcto de la fiesta que popularmente se conoce como Pentecostés. Pentecostés significa 50, era 50 días después de la Pascua. Ok, más adelante en ese calendario abajo dice Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Estaba el Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos y la fiesta de Hanukkah, que vino posteriormente, la fiesta de la dedicación, y también la fiesta de Purim, que vino resultado del libro de Esther. Esas eran las fiestas judías, pero yo quiero llevarlo a un pasaje primero que está en Éxodo. Déjeme ver, buscar aquí rapidito. Ajá, en Éxodo 12. Y lo voy a poner un poco más grande y vamos a leer una pequeña porción. Voy a tomar un poquito de tiempo de esto porque es sumamente importante para entender esto que está pasando y entender por qué Jesús padeció y murió justo en esta fiesta. Ok, dije que el pueblo judío estaba esclavizado en Egipto. Y recuerda usted que Dios envía a Moisés y Aarón a hablar con el faraón y le dice que deje ir a su pueblo. ah, y el faraón no accede, ¿no? Déjeme ver una cosa, según yo voy a cambiar acá. Ahí está. Lo que pasa es que tengo un dispositivo móvil y eso con cierto nivel de retraso. Hasta ahorita vi que cambió aquí. Ok, entonces leamos unas pequeñas partes. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, todavía estaban allá, diciendo, este mes será el principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Por eso dije, fue Dios quien le dio, ¿verdad? Hablaba a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de sus padres, un cordero por familia. El día 10 del primer mes que se llama Nisan. Mas si la familia fuera pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de personas. Ok. El animal será sin defecto, macho de un año, por eso lo agarraban el día 10 y lo examinaban hasta llegar al día 14. Y ahora vamos a leer para ver que no tuviera ningún defecto. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, 14 de Nisan, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación entre las 2 tardes. Los días judíos se marcaban de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente, no como los nuestros que empiezan a medianoche. A las 12 de la medianoche empieza el día. Para los judíos empieza de 6 a 6. Por eso decía, debe ser sacrificado este cordero entre las 2 tardes. O sea, no había una hora específica, sino que entre las 2 tardes tenía que ser sacrificado este cordero. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. O sea, había que marcar todo el marco, digámoslo así, de la puerta principal. Y aquella noche comerán la carne asada, o sea, después de que hacían de poner la sangre, tenían que comer el cordero, lo asaban al fuego y lo comían. Y dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. O sea, esto era todo un ritual que Dios les dijo. Cada una de esas cosas tenía un significado y está escrito ahí en la Biblia. Hoy no lo vamos a ver. Vamos a ver. Ok, y versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en los pies, o sea, estar listos, vuestro bordón en la mano, lo comeréis deprisa, es la Pascua de Jehová. Pascua aquí, eh, en la palabra hebrea, Pesaj, es
pasar sobre. Passover se llama en inglés. Es un poquito una traducción más justa en el sentido que se entiende pasar sobre qué. Ahorita vamos a ver qué es lo que iba a suceder. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así los hombres como las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasar encima de vosotros, ese es el Passover, Pascua o Pesaj, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. O sea, es bien importante, la sangre de este cordero que se debía sacrificar el 14 de Nisan, se debía pintar sobre la puerta de la casa, y el ángel de la muerte cuando pasaba y miraba la sangre no provocaba mortandad ahí. Ahora, no era porque fuera egipcio o fuera judío. Si cualquier judío hubiera dicho, "Ah, no, eso, yo no creo en esas cosas", y no hubiera pintado los dinteles de la casa, entonces el ángel de la muerte hubiera provocado mortandad aún entre los judíos. Eso es lo importante. Entonces la sangre hacía que el juicio no cayera sobre los que vivían en esa casa. 14. Y en ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, o sea, por siempre. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Esa es la otra fiesta que está pegadito a la Pascua. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. El primer día de los panes sin levadura, versículo 16, habrá santa convocación. Quiere decir día de reposo. A eso se le llamaba, ¿verdad? Y asimismo el séptimo día también tendréis. O sea, esa fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días, el primer día era día de reposo y el séptimo también, independientemente del sábado, porque estas fiestas eran móviles, siguen siendo móviles. Por ese tema que le decía yo, que cada cierto tiempo había que ajustar el calendario, se insertaba otro mes, etcétera. Entonces no siempre caía en el mismo día del año, ¿verdad? Dice, no haréis ninguna obra se hará en ellos, o sea, día de reposo, excepto solamente que prepararéis cada cual lo que haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día os saqué de vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ok. Ah, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14, ¿se recuerda? Por la tarde hasta el 21, mes por la tarde. Ok, ahí le voy a leer Levítico. En Levítico están todas esas fiestas, pero solo voy a leer lo de la Pascua muy rápido porque nos va a servir para entender entonces. ¿Qué era la Pascua? Una remembranza de cuando Dios los sacó de Egipto y a través de la sangre de un cordero que fue sacrificado, no vino mortandad a los judíos y Dios los sacó, los libertó. Levítico 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Eso fue ya tiempo después. Era como, ok, y se recuerdan que ya les dije, pero les voy a recordar cuáles van a ser las fiestas que ustedes celebren. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo. O sea, esa es una fiesta de Dios. O sea, cuando digo fiesta no es necesariamente desorden, bacanal, no. Es un día para agradecer a Dios, para concentrarnos en las cosas de Dios, etcétera. Entonces, el Señor puso que el día de reposo, un día a la semana, debe ser justamente para el Señor. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocatorias santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿cómo se llamaba? Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Usted puede decir, pero eso lo acaba de leer. Sí, lo que pasa es que aquí van a dar las instrucciones de todas las fiestas que yo le acabo de poner en aquel dibujito. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, un día después de la Pascua empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y ese día se recuerda que decía, es día de descanso. O sea, el día después de la Pascua
es día de descanso. Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, no haréis ningún trabajo. Y ofreceréis 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Esto nos va a servir un poquito más adelante. Quizá cuando lo volvemos a mencionar, lo vamos a traer. El día después de la Pascua era día de reposo, no necesariamente sábado del día de los días de la semana. Podía caer en medio de la semana, quiere decir que ese día no se debía trabajar. Y aquí después, pues está de las primicias, la fiesta de las semanas o el Pentecostés, las trompetas, etcétera. Usted lo puede leer, estoy leyendo Levítico 23. Ahora sí, regresemos a nuestro texto. Espero le haya servido. Eh, Jesús dice entonces, estábamos leyendo en la versión en paralelo, ¿no? Jesús dice aquí, ah, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, ¿ah? Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mire, Dios tenía un calendario y de hecho lo tiene para ejecutar todo lo que hace. Y según el calendario de Dios, Jesús debía morir realmente el día en que se sacrificaban los corderos de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir. Sigamos leyendo. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. En algunas otras evangelios se menciona también a otro hombre que se llama Anás. Y Anás era suegro de Caifás, fue el sumo sacerdote anterior a Caifás, pero seguía teniendo un gran poder político y religioso. Aunque ya no era el sumo sacerdote porque el oficial era Caifás, Anás aparecía por ahí en varias ocasiones. ¿Para qué se reunieron todos los religiosos? Dice, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. De hecho, este complot empezó mucho tiempo antes. O sea, ellos empezaron a ver cómo lo podían capturar, pero en este momento se dijeron, no, ya no podemos hacer más. Tenemos que ver cómo lo atrapamos y lo vamos a matar. Pero ellos decían, pero no durante la fiesta, o sea, durante la Pascua, no sea que se amotine el pueblo. Según el plan de ellos, no querían que fuera durante la Pascua, pero ahora que entremos en todo este últimos días de Jesús, usted se va a dar cuenta que según el plan de Dios, debía ser en la Pascua. Y Dios movió todo para que las circunstancias apuntaran en que, aunque ellos pensaban que no iba a ser durante la Pascua, tuvieron que eh, acelerar todo el asunto, y fue específicamente en el momento en que los corderos, en el día en que eran ofrecidos los corderos, se recuerda que era entre las 2 tardes, o sea, tenían todo el día para hacerlo. Ahí fue el momento en que Jesús murió, el día de la Pascua, porque Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual, Él es la sangre de Él sobre nuestra vida, hace que el ángel de la muerte ya no provoque muerte en nosotros, sino que ahora vivamos para Dios. Ok, sigamos ahora leyendo otra porción. Dijimos que íbamos a leer del 6 al 13. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis con vosotros, pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. Ok, vamos a verlo aquí en nuestra versión en paralelo. Déjeme solo sacar el libro rapidito. Estoy de acuerdo. Ok, ah, estamos en el versículo 16.
Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, Jesús en la última semana, cuando regresa de la región de Galilea, no se quedó a dormir ni un día dentro de Jerusalén. Entraba, hizo la limpieza del templo, hizo la entrada triunfal, pero todos los días iba a dormir en Betania, que es un pueblo que queda relativamente cerca, muy cerca de Jerusalén. No dice en dónde, pero ahí tenía muy buenos amigos como Marta, María y Lázaro. Ok, estando en Betania, dice, se fue a la casa de Simón llamado leproso. Los judíos no tenían, eh, bueno, tenían prohibido por la ley ceremonial ni siquiera estar cerca de una persona que podía tener lepra. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y este hombre estaba leproso o fue leproso? La mayoría de estudiosos, y así lo interpretan de acuerdo a la traducción del pasaje, eh, este Simón ya no estaba leproso, si no nadie podía haber entrado ahí. Los leprosos tenían que vivir aislados y cuando la gente, alguien pasaba por ahí, tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la gente se alejara y no se contaminara ceremonialmente. No solo se le podía transmitir la enfermedad, sino que la ley decía que si usted estaba cerca donde había un leproso, estaba inmundo por cierta cantidad de días. Entonces, la mayoría de estudiosos piensa que se trata de un hombre que había sido leproso. Así lo traduce justamente la quinta columna. Jesús estaba en Betania, no, perdón, la cuarta columna, la versión, no traducción viviente. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. La traducción original del griego solamente dice Simón el leproso. Pero esta traducción, tomando esta idea que estoy comentando de la mayoría de estudiosos, han puesto aquí el hombre que había tenido lepra. Eso es lo que la mayoría de estudiosos llega a la conclusión. O sea que Simón en este momento no tiene lepra, si no nadie hubiera podido llegar ahí. Bueno, Jesús se recuerda aquellos 10 leprosos, eh, se acercó a ellos, él no tenía problema con este punto, porque él lo sanaba, ¿verdad? Por ser Dios. Se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba en la mesa. Hay dos narrativas de mujeres que ungen a Jesús, las cuales no son eh, el mismo hecho. Este es justamente ya al final de su ministerio, hubo otra mujer en otra condición, no en casa de Simón, sino en otro lugar, que también ungió a Jesús con un frasco de perfume. Entonces no debe confundirse aquí una y otro. Ok, cosas importantes en este versículo. Número uno, dice con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Quiero enseñarle aquí muy rápido eh, una imagen. Hay varias, usted pone frasco de alabastro en la web, va a encontrar varias imágenes. Esta es una foto de un frasco antiguo de alabastro. Algunos eran totalmente sellados, digamos así, lo llenaban de perfume y lo cerraban. Quiere decir que usted tenía que romperlo para poder usar y tenía que usarlo todo el perfume de un solo. Y uno diría, pero ¿cómo es posible? No me voy a echar todo el frasco de perfume. Lo que pasa es que era usado justamente como un método de ahorro, porque esto tenía un alto costo y ganaba también plusvalía. Este que le estoy mostrando, si tiene una boca arriba y le ponían un pequeño tapón, ¿verdad? Este no es sellado. Muy probablemente el que usó la mujer era un frasco sellado. Dice que era de alto costo. La mayoría de estudiosos dicen que un frasco como este podía valer el salario completo de un obrero durante todo el año, o sea, sin gastar nada. Digámoslo así, piense usted el salario mínimo, aunque hay una gran diferencia en nuestros pueblos, ¿verdad? El salario mínimo completo de los 12 meses era lo que podía costar un frasco de perfume como esto. Por eso dice aquí que era de alto
precio, o sea, costoso. Y lo derramó todo sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa, ¿verdad? Las mesas no eran como las que tenemos ahora, eran unas mesas bajitas en las cuales se reclinaban sobre la mesa, estaban realmente sentados en el piso, ¿verdad? Todo eso en el contexto hay que entenderlo porque no es como las mesas nuestras de occidentales, altas, con patas altas y vacías. Entonces la mujer pudo acceder a donde estaba Jesús y por eso también, bueno, en este caso dice que fue sobre la cabeza de Jesús. La otra mujer dice que ungía los pies y también la cabeza, etcétera, ¿verdad? Ok. Bueno, dice acá, al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio? En otros de los evangelios, se nos narra que el que dijo esto y provocó todo este asunto fue Judas. Judas era el tesorero del grupo de discípulos. Y también dice la Biblia que Judas extraía dinero. En otras palabras, se robaba parte del dinero de la caja chica del grupo. ¿Usted cree que Jesús no sabía eso? Sí, él lo sabe todo. Y entonces uno diría, pero ¿por qué no lo paró? Bueno, él estaba dando realmente una oportunidad de hacerse un verdadero discípulo y de cambiar y lo demás. Jesús no lo condenó. Pero ya otros evangelios aportan este dato de que fue Judas quien dijo esto y entonces otro de los evangelios dice, porque él era el que tenía a cargo el dinero y él sacaba dinero de eso. Entonces, ahora piensa entonces en voz alta. Él dijo, bueno, ¿por qué no vendemos este frasco? Porque él quería hacerse de una parte de esa buena cantidad de dinero. Él sabía lo que costaba y se podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Parece aquí una causa muy loable, ¿va? Pero en el fondo, lo que Judas estaba queriendo es, al tener fondos ahí, poder sacar también de esto una parte para él. No era solamente que fuera muy consciente de los pobres. Ahora Jesús les dice, consciente de eso, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? En otra traducción aquí dice, ¿por qué la critican? Déjenme ver sí, porque ponen en problemas. Digo, la presionan. Es lo que dice parte de la palabra eh, griega, poner en apuros, poner en problemas. ¿Por qué la molestan? Es lo que Jesús dice acá, ¿verdad? He hecho un bien. ¿Cuál es el bien? Sí, es un gran desperdicio, nos parece un gran desperdicio. Él dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y aquí podríamos decir que hay otro versículo en la Biblia que dice, para que les hagamos el bien. O sea que eliminar la pobreza por completo, Jesús dijo, no se puede, siempre van a haber pobres. ¿Con qué propósito? ¿Porque a Dios le gusta la pobreza? No, para que nosotros los que tenemos más recursos podamos ser solidarios y ayudarles. Él dijo entonces, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener, porque les acaba de avisar, en poco tiempo yo voy a ser entregado y voy a padecer y morir. Ahora les explica, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Había una serie de rituales cuando una persona fallecía, no solo para conservar el cuerpo, sino también porque las tumbas y los procesos de sepultar a alguien no son como los que tenemos ahora. En muchos casos era simplemente una cueva o un lugar donde ponían el cuerpo y lo tapaban con una roca, como el caso de Lázaro y también el caso de Jesús, pero los olores se salían de ese lugar y entonces ponían una gran cantidad de especies y perfumes para evitar que los que estaban vivos no sintieran el olor del que había fallecido. Aparte de un asunto puramente ceremonial y de honra, ¿no? Ok. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella ha hecho. Y
seguimos enseñando sobre esto. Hay una gran enseñanza sobre lo que ella hizo realmente derramando algo de gran costo para el Señor. Es una expresión genuina de adoración. O sea que adoración no solo es cantar, la adoración también es invertir lo mejor que tenemos para el reino de Dios y para el Rey. Eso no parece mucho adoración, pero Jesús lo está diciendo así. No es desperdiciar los recursos, es darlos realmente para aquello por lo cual Dios nos los confió. Muy bien, vamos a la siguiente porción. Ah, por cierto, ya vi que dejé el frasco de alabastro para eterna memoria aquí, perdone. Muy bien, vamos a continuar con nuestra lectura ahora una pequeña parte, del versículo 14 a versículo 16. Leemos así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Perdón, solo quiero ver una cosita muy rápida. A ver si encuentro mi referencia. 1907. Ok. Un par de cosas voy a mencionar acá que cuando lleguemos al estudio de Lucas profundizaremos en eso. Recuerde que hay varios otros evangelios que narran y dan otros detalles eh, que nos sirven para entender todo el contexto de lo que está pasando. Entonces aquí Mateo solo usa 3 versículos para ver cómo Judas Iscariote empieza, básicamente entrega a Jesús, ¿verdad? Lo traiciona y dice que él fue con los sacerdotes. Vamos a ver, 14, muy bien, versículo 14. Antes de leer otra vez lo que está aquí, solo que en otra versión, debo recordarle que el Evangelio de Lucas dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Vea, Judas tenía, como ya vimos anteriormente, un problema de que era ladrón. El que roba, básicamente la Biblia le llama ser ladrón. Confesar algo significa hablar lo mismo que eso. Si Dios dice que si yo me robo algo, soy un ladrón, cuando yo confieso mi pecado, no voy a darle vueltas, no voy a excusarme, no voy a justificarme. Debo decir básicamente, yo te pido perdón, Señor, porque yo he sido un ladrón, llamar las cosas como son. Entonces Judas tenía un problema con el tema del dinero, ya lo vimos, extraía de la bolsa de la caja chica, digamos así, de los discípulos, y él era el encargado. Y ahora él le va a proponer a los sacerdotes cuánto me pagarán, cuánto me dan si les entrego a Jesús. Uno de los grandes problemas en su corazón fue el tema de la avaricia, ¿verdad? Vende a Jesús básicamente a cierto precio y le dice, ¿cuánto me dan? Y dice acá que ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Por cierto, había una profecía que hablaba acerca de esto. Mire, todo lo que pasa en esta semana empieza a cumplir una gran cantidad de profecías increíbles, increíbles, que muchas de esas profecías no eran humanamente, o sea, alcanzables por esfuerzo personal. O sea, Jesús no estaba ahí, fueron los sacerdotes juntamente con Judas, pero eso cumplió una profecía donde dice, y me pondrán precio y será 30 piezas de plata. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué significado tiene eso de 30 piezas de plata? Hay personas que estudian numerología bíblica y le quieren encontrar un significado
al mínimo detalle de todos los números. Yo personalmente creo que no es tan así. Pero 30 piezas de plata sí significaban el precio de la compra de un esclavo. Es el precio en el cual vendían los esclavos. O sea, ellos dijeron, ok, tú quieres traicionarlo, lo que te podemos dar es el precio en el cual se vendería un esclavo, 30 piezas de plata. ¿Y qué fue lo que hizo Judas después de que les dice, bueno, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Pues esto. Ah, bueno, como tenía un problema de avaricia, le pareció correcto y empezó a ver, dice, y a partir de entonces, desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Igual que los sacerdotes, eh, ya andaba viendo cómo lo hacía, en qué momento. Ya él lo había concibido en su corazón. Por eso dice justamente en la versión de Lucas que a través de esto abrió una puerta para que Satanás viniera y lo manipulara aún más, porque ya era ladrón. Algunos se ponen a pensar, ¿entonces realmente era discípulo o no? No vamos a agotar ese punto hoy, pero se lo dejo para una meditación, porque él todo el tiempo tuvo un problema con este punto de la avaricia. Entonces dice, a partir de entonces, él buscaba cómo entregarlo. Muy bien, vamos a leer la última porción que tenemos para hoy, que tiene que ver con del 17 al 25. Lo vamos a poner un poco más grande acá. Muy bien, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ya leímos un poquito de la fiesta de la Pascua, que estaba unida, algunos lo consideran la misma fiesta, ¿verdad? Eh, pero en realidad Dios estableció dos cosas, estaban pegaditas, una al día siguiente, ¿no? Y dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon una Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Él le dijo, tú lo has dicho. Ok, de nuevo comento que cada uno de los evangelistas menciona algunas cosas o no menciona otras con intención. No fue porque se le olvidara o porque fuera descuidado y no puso todos los detalles, sino que porque para el efecto de su narrativa, algunas cosas son útiles y otras que probablemente no eran tan útiles, las obvia. Por eso es que es importante leer varios otros pasajes donde se narra lo mismo. Por cierto, aquí dice que esto lo encuentran ustedes en Marcos 14, del 12 al 25, en Lucas 22, del 7 al 23, en Juan 13, del 21 al 30, este tema. Y ahí usted va a ver ahí una cierta cantidad de detalles. Por ejemplo, algunos de los evangelios dice, cuando les dice, ¿en dónde? Y entonces dice, cuando entren a la ciudad van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y ahí donde pare, entonces entren y hablan con este hombre y le dicen dónde está el lugar que le preparaste para que el maestro... O sea, algunos piensan que Jesús ya había hecho preparativos anteriores, ¿verdad? Lo que sí es sobrenatural es qué casualidad que cuando llegan encuentran un hombre que lleva un cántaro. ¿Por qué es sobrenatural? La mayoría de veces las mujeres eran las que transportaban los cántaros con agua, no los hombres. Los hombres hacían otras tareas. O sea que eso sí era raro. No estoy hablando raro de algún pensamiento fuera del orden natural del género. No, no. Era raro encontrar un hombre cargando un cántaro. Y por eso Jesús les da esta señal. Eso lo narra otro de los evangelios. Otro, así como Mateo no pone este punto acá.
solo que los discípulos se le acercan y dicen, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Una cosa importante era esto. Todo judío debía ir a Jerusalén para ir a comer la Pascua. No la podían comer allá en cualquier otro lugar, sino que tenían. Y entonces Jerusalén se llenaba de muchísima gente, millones, dice los historiadores como Josefo, en esos días. Y entonces imagínense también la cantidad de corderos que debían estar listos para ser sacrificados. Por cierto, dice los estudiosos que uno de los lugares donde, de donde provenían los corderos para la Pascua era de Belén. Ah, qué casualidad otra vez, ¿verdad? Y Jesús vino de Belén. Para Dios no hay casualidades. En su plan perfecto Él hace cumplir todas las cosas en su momento. Los discípulos le preguntan, ¿en dónde? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, maestro, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Este hombre tenía una casa de 2 niveles, que era estrato medio o medio alto. No era muy común, ¿verdad? Tenían un techo de algún tipo de hojas, madera, barro, para que obviamente no entrara el agua, pero no necesariamente en todos esos techos se podía poner de pie una o más personas. En las casas de estrato medio y alto sí se podía. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. ¿Qué significa preparar la Pascua? Se recuerda que dice que tenían que cocer el cordero, tenían que poner los panes cocidos sin levadura, las hierbas amargas, copas de vino, etcétera. Era todo un ritual que hoy no tenemos todo el tiempo, pero era el ritual de la Pascua. Por cierto, ahí en Éxodo dice que ¿por qué tanto detalle? Y si un día nuestros hijos nos preguntan, ¿y qué significa esto de la Pascua? Era la oportunidad de que los papás le contaran a los hijos que en algún tiempo habían sido esclavos y Dios los había librado con brazo poderoso y que el ángel de la muerte había venido, pero que a través de poner la sangre de un cordero sin culpa, sin defecto, en los dinteles de la casa, el ángel de la muerte no había provocado mortandad entre los judíos. Entonces los hijos iban conociendo esta historia y transmitiéndola de una generación a otra. Entonces ellos prepararon toda la parte administrativa. Otro de los evangelios narra que Jesús les lava los pies, otra serie de cosas y detalles que pasan en esa noche. Mateo en este caso no lo hace, ¿verdad? En esta porción. Y, y entra de una vez a decir, al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Por eso dije acá, Mateo obvia lo que otros narran con respecto de que les lava los pies y les dice, así como yo los he hecho con ustedes, así deben hacerlo ustedes también con otros. Pero lo que Mateo quiere señalar acá es que les anuncia que uno de ellos lo va a traicionar o lo va a entregar. Así ha sido traducido en las versiones más formales, ¿verdad? Y imagínense ese momento, ¿verdad? Pues no hay muchos, solo son ellos 12. Uno de los 12 me va a entregar. ¿Quién será? Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ahora mire qué preguntar, pues, ¿acaso soy yo, Señor? Y no solo quiero llamar su atención a la pregunta, porque uno pudiera decir, bueno, yo puedo estar seguro que no tengo pensamientos de eso, pero a lo mejor hay una posibilidad que pueda ser yo. Qué terrible, ¿verdad? Entonces todos empiezan a preguntarle, pero el calificativo que ponen después de la pregunta, este Señor, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque es la palabra curios, que significaba amo, Señor, dueño absoluto, el que manda, etcétera. O sea, es una forma de ponerse bajo la autoridad de Jesús. Esa palabra se usa bastantes veces en el Nuevo Testamento, pero siempre bajo esta dimensión de que ellos están
preguntando, pero se están sometiendo al señorío de Jesucristo. Hay uno que no, y usted ya lo leyó y va a saber quién es el que no, con razón. Por cierto, en este ínterin acá, que todos están preguntando, y Jesús le dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. En otros evangelios se nos dice que todos están preguntando, ¿se dio? Y Pedro le hace unas señales a Juan, porque Juan estaba a la par de Jesús, y le dice, pregúntale al Señor quién es. Y ahí dice que Jesús tomó un pan, lo mojó en esas salsas que habían ahí de hierbas amargas y todo eso, y se lo dio a Judas. Y le dijo, aquel a quien yo diera este pan, ese es. O sea que Juan escuchó esto de Jesús y vio a quien se lo dio. Juan sí sabía en ese momento. Un momento complejo, ¿no? Mire, imagínense. ¿Por qué Juan no reaccionó, lo que fuera? Preguntas que quedan, ¿verdad? Jesús también le dice en otro evangelio a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que en otro evangelio que cuando Judas salió, muchos pensaron que tal vez le había encomendado a Jesús algo, ¿verdad? De como ir a comprar algo, alguna cosa. Pero todos están ahí con esa falta de certeza. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque dice, empezaron a preguntarle uno por uno. Jesús les dice, el que mete la mano conmigo en el plato, o sea, es uno de ustedes aquí, de mi círculo más cercano. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Eso lo estaba viendo eh, Judas en este momento. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Imagínense a Judas oyendo esto. Porque dice, Jesús le dijo, eso es lo que vas a hacer. Es tremendo, sumamente fuerte este punto. Y el último que vamos a analizar hoy, la pregunta de Judas. ¿Cómo preguntaron los demás? ¿Seré yo, Señor? ¿Cómo pregunta Judas? ¿Seré yo maestro o rabí? Que es la palabra eh, que se usaba para alguien que tenía una escuela de discipulado o alguien que enseñaba. ¿Seré yo, en lugar de decir Señor? Solo el título que Judas le pone es nada más maestro. Y por eso algunos piensan si realmente Judas era un discípulo real de Jesús o solo estaba por sus propios intereses o no quiso pagar el precio completo. Wow, este punto da para mucho, incluso para una reflexión e interiorización personal nuestra. ¿Será que pueden haber cosas en nuestra vida que todavía nos hagan más amar al mundo y sus cosas que amar a Dios? Medítelo nada más. Cuando Judas pregunta, es tremendo esto, ¿verdad? Él le dijo, tú lo has dicho. Porque dice, yo ya sé lo que vas a hacer. Como dije en otro evangelio, le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y otro evangelio dice, y Judas, eh, bueno, posteriormente salió eh, para ir a ejecutar lo que ya había pensado hacer. Eso le dice, tú eres, tú lo has dicho. Mire cómo lo pone aquí la palabra de Dios para todos, esta versión paráfrasis. Sí, eres tú. La otra semana vamos a continuar con los versículos 26 hasta el 50. Este capítulo tiene 75 versículos y generalmente unos 20 o 25 nos da tiempo de analizar correctamente. Ah, si usted por alguna razón se perdió los capítulos anteriores, quiero animarle a que vaya al YouTube de Iglesia Cristiana Verbo, zona 16. Ahí han quedado grabados todos los estudios del Evangelio de Mateo. Lastimosamente no pudimos rescatar los anteriores porque Facebook cambió la política
Y ahora solo dejan un mes ahí eh, colgado en Facebook y luego lo borran. Por eso dispusimos mejor también copiar el archivo a YouTube y ahí usted encontrará todos los estudios anteriores. Queremos saludar a algunas personas que estuvieron con nosotros esta noche. Déjeme poner un poquito más grande esta acá. Saludamos a Carlitos Alvarado, gracias por estar con nosotros esta noche, hermano. A Michelle Rodríguez, allá en Ciudad Vieja. A doña Violeta Aguilar, un saludo para usted, doña Violeta. A mi suegra Gloria de Jurado, que bueno que estuvo acá aprendiendo conjuntamente con todos nosotros de la palabra del Señor. A Daniel García, gracias Daniel por conectarte. Este estudio lo tenemos todos los miércoles y es secuencial hasta que el Señor venga o nos haya haciendo lo que tenemos que hacer. A Mimi Aragón y su hija también nos escribe por acá. Un saludo de buenas noches para todos. Gracias, Mimi. Y Marvin Manuel también allá en Fraijanes que estuvo con nosotros esta noche. Invitándolos entonces para el estudio de la otra semana, también saludamos a Chusita Barrera que se conectó a través del Zoom. Los esperamos la otra semana para la segunda parte del capítulo 26. Que Dios los bendiga. Despedimos nuestra transmisión de esta noche.